El borrador de la ley trans que ha redactado Unidas Podemos está dando mucho que hablar. En él propone que los menores de 16 años puedan cambiar su sexo en el registro civil sin el consentimiento de sus padres y sin necesidad de un informe médico. Es un asunto del que queremos hablar hoy con Gaby Sanz, ¿qué tal? Y con Guadalupe Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Gaby, barra libre, cuéntanos. Bueno, yo creo que la clave la has dado tú al inicio con tu introducción. El borrador que quiere Unidas Podemos. Porque es que hace 24 horas era la ley que iba a aprobar el gobierno. Inmediatamente el PSOE y el gobierno, por fuentes autorizadas, dijo que eso no es un proyecto de ley del gobierno, que eso es una ley de máximos o un borrador de ley de máximos que baraja el Ministerio de Igualdad, convenientemente filtrado para dar la sensación de que es el gobierno el que quiere. Probablemente para aumentar la puesta en el pulso permanente que tienen Pablo Iglesias y Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por ver quién domina el relato del gobierno, de este gobierno. Lo que pasa que es que esto deja heridos, como casi todas las guerras semanales que hay en esta historia entre los dos socios del gobierno de coalición, porque claro, como ocurrió hace 10 años con la reforma de la ley del aborto, cuando una parte del PSOE, encabezada por el presidente Zapatero, se empeñó en que las menores podrían abortar sin consentimiento paterno, esto tiene consecuencias importantes para la arquitectura jurídica del país y también para la tranquilidad de muchos padres, ¿no? Es decir, porque que un padre pueda ver o enterarse a posteriori de que su hijo se ha cambiado de sexo con 16 años sin mediar un informe médico sobre la estabilidad emocional del crío, porque en el fondo un chico de 16 años no deja de ser un crío, y si no, que me quiten la patria potestad que tengo hasta los 18, claro, pues es un inconveniente importante en términos judiciales, políticos y hasta sociales. Yo creo que al final esto va a generar mucho ruido, van a pulir la ley, llegarán probablemente a un consenso interno en la Moncloa y en la sede del Consejo de Ministros. Yo aventuro que van a echarle mucha casera al vino y que no va a haber tanto como se dice de la ley, ¿no? Es decir, al final quedará pues una ley de transexualidad, pero no esta ley que nos presenta Unidas Podemos, no el gobierno. Guadalupe. Yo estoy de acuerdo con Gabriel en que esta ley, este borrador es un globo sonda, es una ley de máximos, porque fíjate, además desde el punto de vista conceptual, supone un ataque a la línea de flotación del feminismo que venían defendiendo desde el gobierno, sobre todo desde la parte socialista del gobierno. Supone un ataque frontal a ese castillo de naipes sobre el que está construida la ley de violencia de género. De acuerdo con el borrador de la ley trans, el sexo deja de ser una condición biológica para convertirse en un sentimiento, en una vivencia interna. Un constructo social. Un constructo social. Bueno, es que esto parte de las teorías del construccionismo social. ¿Qué sucede? Que la ley de violencia de género se construye sobre el hecho de que las mujeres, por el mero hecho de serlo, nacemos víctimas, somos víctimas, y ese hecho nos arroga o nos dispensa un trato especial o preferencial en la ley, hasta el punto de que en el Código Penal se introduce un delito en el que ante el mismo hecho al hombre se le castiga con una mayor pena que a la mujer. ¿Qué sucede? Que si la mujer, el hecho de ser mujer ya no es una condición biológica, sino que es algo que elegimos, ¿qué están diciendo con esta ley? ¿Que las mujeres elegimos ser víctimas? ¿Que por el hecho de sentirnos mujeres asumimos que somos víctimas y nos sentimos discriminadas? No, claro. Y luego aquí hay un sentimiento o una reflexión que circula, ¿no? Y es, una persona con 16 años no puede conducir, por ejemplo, pero puede decidir y tiene la capacidad. A mí me parece lo más grave, al margen del debate que plantea Guadalupe, el debate de fondo sobre que nos llevaría al debate sobre la historia del feminismo y sobre la historia de la violencia sobre la mujer, y hasta la igualdad, al final acabamos hablando de igualdad. Hay unas contradicciones muy palmarias. La primera es que si yo soy padre de un chico o una chica hasta los 18 años y tengo que decidir y el claustro de profesores me envía las notas a mi correo y me envía SMS si no ha ido a clase, este chico no puede decidir, no puede tomar libremente una decisión tan trascendental para su vida como es cambiarse el sexo, sobre la base de una teoría que dice que el sexo es un constructo social que además se le supone que es de ida y vuelta, es decir, que yo ahora me cambio el sexo, si soy hombre me hago mujer, pero puedo volver a ser hombre.
hasta darse la paradoja de que un violador, para eludir su acción penal, se cambia el sexo y en teoría la justicia no podría ir contra ella. A este tipo de distopías nos lleva una ley que yo creo que está sacada pues de los debates, iba a decir, de asamblea de facultad, de no sé qué asamblea y no sé de qué facultad. Pero es que hay muchas derivadas, ¿no?, de esta ley. Hay muchas derivadas. Una es la que ha señalado Gabriel, que si tú en tu DNI, por mucho que seas hombre, tú te has identificado, te has registrado como mujer y agredes a una mujer, ya no te será de aplicación ese gravamen especial que supone el artículo 153 del Código Penal introducido por la Ley de Violencia de Género, sino se te condenará por un delito de lesiones ordinario, es decir, menor pena. Es un absurdo. Hay otra cuestión, que por ahí también viene el dislate jurídico, que es muy importante, y es el tema este de la mayoría de edad. Quienes defienden la ley se escudan en que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, la 99/2019, por si alguien quiere buscarla, en la que el Tribunal Constitucional venía a consolidar esta concepción del sexo como una cuestión sentimental, ¿vale? No es así, esto es falso. El Tribunal Constitucional en esta sentencia lo que vino a decir, y es importante que la gente lo sepa, es que la ley actual discriminaba o era inconstitucional en la medida en que no permitía a menores que tuvieran un grado de madurez óptimo y que además, digamos, que tuvieran una transexualidad asentada, el poder optar a que en el registro se les cambiara el sexo. Se hablaba de grado de madurez y de, digamos, que una transexualidad asentada en el tiempo, es decir, que vivieran como transexuales. Esto, la ley, lo elimina y lo convierte en una mera declaración de voluntad. Un menor, siempre que sea mayor de 16, puede ir al registro y decir hoy soy hombre, o puede volver al registro y decir hoy soy mujer. Ya, pero la sentencia del TC, como bien has recordado, lo que venía a decir es que hay que probar la madurez. ¿Quién prueba esa madurez? Ese es el tema. De hecho, pues un equipo técnico sanitario. Claro, en las sentencias del Tribunal Constitucional, una de las cuestiones que intentaron meterle al Tribunal Constitucional, colarle, era que declarara inconstitucional que se exigieran informes médicos o que esa persona estuviera hormonándose para poder acceder al registro. Y el Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre eso, rechaza expresamente pronunciarse sobre eso porque el objeto del recurso era precisamente el tema de los menores. Y cuando el Tribunal Constitucional dice que es necesario un grado de madurez y que también la transexualidad esté consolidada, por decirlo de alguna manera, ¿cómo se acredita eso ante el registro? Evidentemente con informes de índole médico y psicológico. Bueno, gracias Guadalupe Sánchez, gracias Gaby Sanz por estar aquí. Placer. Un placer.